yo le he llamado a esta diapositiva las tres alegres comadres. Y esas tres alegres comadres son bien importantes porque nos permiten, primero, tener muy claro, maestras, qué nos van a evaluar. Es decir, cuál es el referente de la evaluación que estamos enfrentando. Que aunque la UCICAM no le llama evaluación, le buscan otros nombres medio rimbombantes, pero al final de cuentas es una evaluación. Siendo sinceros, es una evaluación. Es decir, están evaluando nuestra trayectoria académica, están evaluando los cursos que tomamos y nos van a evaluar los conocimientos que tenemos en un instrumento que le llaman así, instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Y esa es una evaluación. Entonces, lo primero que debemos tener claro es qué nos van a evaluar. Lo segundo que debemos tener claro es cómo se realiza esa evaluación, específicamente cómo se valoran esos instrumentos de evaluación para que una vez conociéndolos podamos nosotros diseñar nuestra propia estrategia. Y la otra es con qué me van a evaluar. Es decir, todo evaluado debe saber cuál es el referente de la evaluación. Debes saber la metodología, cómo lo van a evaluar y los instrumentos, con qué lo van a evaluar. El qué es el referente, qué me van a evaluar. El cómo es la metodología con la que te van a evaluar y el con qué son los instrumentos. Es decir, teniendo claro el qué, el cómo y el con qué, podremos diseñar nuestra propia estrategia. ¿Sí? De eso se trata este proceso. Sí, y van a ver cómo vamos a clarificar muchas cosas que de repente ni las habíamos notado que existían y que modestia aparte, perdón por la falta de modestia en ese sentido, pero me jacto de conocer desde las entrañas esta parte. Por favor, alguien ponga en el chat que sí se escucha, porque hay quien dice que no, que es un micrófono para que revise su dispositivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a evaluar? ¿Con qué nos van a evaluar? ¿Y cómo nos van a evaluar? Son tres preguntas y tres respuestas que vamos a encontrar en esta exposición. Sí. Primer punto, miren, es importante que ustedes conozcan lo siguiente. Voy sobre la primera pregunta. ¿Qué me van a evaluar? ¿Qué busca UCICAM de mí? ¿Qué busca examinar? Ya sabiéndolo, pues yo sabré cuál es ese referente. Bueno, en el año 2010, maestras, maestros, de ahí viene todo. Lo menciono porque de ahí viene todo, aunque parezca ya muy lejano, ya casi 16 años. Pero en el 2010, la OCDE hizo, a petición del gobierno mexicano de ese tiempo, Felipe Calderón, hizo un estudio en las escuelas mexicanas para ver cómo mejorar la calidad de la educación de las escuelas de México. Y se dio cuenta la OCDE que en México no había un referente de cómo debe ser un buen docente o cómo debe ser un buen directivo. Es decir, años y años de existencia del sistema educativo mexicano y nadie se había cerciorado de que no había un referente del trabajo docente o un referente del trabajo directivo ideal. ¿Cómo debe ser el trabajo de un docente o cómo debe ser un trabajo directivo? Había libros de pedagogía, de didáctica, sugerencias, reglamentos, pero un documento donde diga cuáles son las características de un docente ideal en México, el docente que la Secretaría de Educación quiere, no había. Es decir, y esto es grave, estábamos operando años y años sin un manual de funciones. Es como si una empresa no tuviera un manual de funciones para cada uno de los puestos. Pues en México, en la Secretaría de Educación Pública, no había ese manual de funciones, al menos no para el maestro, no para el supervisor, no para el director. Había normatividad, habían reglamentos, pero no un manual de operaciones, ¿sí? Entonces la OCDE dijo, empecemos por eso. Definamos cómo debe ser un buen docente y cómo debe ser un buen directivo. Empecemos por eso, ¿no? Y fue cuando se hicieron en aquel tiempo, estoy hablando 2010, 2012,
se hizo el famoso PPI, que algunos de ustedes lo recordarán, ¿sí? Perfil, parámetros e indicadores, que decía cómo debe ser la función de un docente, cuál es el docente idóneo que requería la SEP. El desenlace ya lo sabemos. Se pusieron en marcha evaluaciones que muchos consideraron punitivas. Algunos aprendieron las reglas y se beneficiaron de ese momento de la evaluación cuando estaba el INE y el Servicio Profesional Docente. Y otros, bueno, se resistieron y hubo mucha protesta porque a pesar de que había buenos fundamentos, la implementación que se hizo en tiempos de Peña Nieto fue pésima, fue muy agresiva. ¿Sí? Y bueno, eso desencadenó muchas inconformidades. Y en el 2018, el nuevo gobierno, ya con la 4T, dijeron que iban a desaparecer, que no iba a quedar una coma, un punto de aquella evaluación punitiva. Se reformó para ello el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación. Y aquel PPI famoso se sustituyó por el marco para la excelencia en la enseñanza y en la gestión. ¿Sí? El marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Dejaron de existir los PPI y se sustituyó por el marco. ¿Qué cambió de la reforma de Peña Nieto allá en la nueva escuela mexicana a Lucicam? Maestros, cambiaron dos cosas. Uno, ya no es obligatorio evaluarte. Si tú estás aquí y te interesa promoción horizontal, vertical, admisión, es porque quieres, porque es tu voluntad, pero además porque es el único camino que nos dejan para mejorar nuestra situación laboral, ¿sí? Pero a nadie se le obliga, ¿estamos de acuerdo en eso? Fue una de las cosas que cambió, no obligatoriedad. Y por otra parte, quitaron el fantasma del despido. Decían, si no pasas, te van a quitar tu plaza. Bueno, hoy eso ya no existe. Fueron las dos cosas que cambiaron. Pero ¿por qué no se evalúan? ¿Por qué tenemos que participar en un concurso de oposición? ¿Por qué tenemos que evaluarnos y hacer cursos y demás para tener una mejora salarial, para poder aspirar a ser directivos o una plaza? Maestros, porque México sigue perteneciendo a la OCDE, ¿sí? México no se ha salido de la OCDE y la OCDE es lo que exige, que todas las plazas sean por oposición, las de directivos, las de admisión, ¿sí? Las de mejora salarial, las de promoción horizontal, las de horas, ¿sí? En estricto sentido, reflexionen eso, es un examen de oposición, ¿estamos de acuerdo? Si estamos prácticamente concursando entre nosotros para ver quién logra el aumento, para ver quién logra la dirección, la supervisión. Es un examen de oposición, ¿sí? Por mandato de la OCDE. Ahora, aquí regreso a la pregunta. ¿Cuál es el referente de ese concurso de oposición en el que vamos a participar? ¿Qué es lo que toman en cuenta? Maestro, la respuesta es clara. El referente de lo que te van a evaluar está en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Ahí está, es decir, te van a evaluar que tus respuestas en un examen, que las evidencias que le des a la Secretaría de Educación Pública, a la UCICAM, fortalezcan lo que dice ese perfil profesional. Un perfil profesional que está compuesto por cuatro dominios, ¿sí? Por 13, 14 criterios y entre 50, 60 indicadores. ¿Sí? Es decir, lo que te van a evaluar es lo que te dice el perfil profesional. Se llama actualmente Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión.